Cuando dioses malignos invaden el planeta Tierra, unos valientes guerreros conocidos como caballeros aparecerán. Es hora de que estos jóvenes caballeros emprendan un nuevo camino para crear su propia leyenda. Los Caballeros del Zodiaco Omega. El valor y toda mi fuerza me pondrán de pie. Escuché y aquella voz no me dejó caer. Sé bien a dónde debo ir, hoy mi fuerza me impulsó a seguir. Y es que el milagro no ocurrirá si dejo de luchar. Se acabó todo temor que había en mi interior. Su poder no fue más fuerte que mi gran valor. No perderé. No quiero ya sentir la oscuridad, una mirada me ha inspirado a resistir. Te miré, Pegaso, abra al fin tus alas. Se incendia y saber de nuevo tu cosmos, que tu fuego ya no se extinga nunca jamás. Se incendia, venga danza, enciendo por fin tu victoria y tu valor. Si Omega anhela ser, hoy te harán vencer. Continuando con los acontecimientos pasados en los aposentos de Marte, veríamos cómo Medea se encontraba observando el poder oscuro de Koga mientras Van aparecía para darle el informe sobre el estado de su hijo y sobre su indecisión, además de informarle que ya no podía seguir sirviéndoles a nivel personal, ya que debía ir a cumplir su deber como guardián del quinto templo. Así que Medea simplemente le diría que estaba bien y confiaba en que él les daría muerte a los intrusos, puesto que era su sirviente más poderoso y fiel. Pero Van agregaría mientras se marchaba que ese deseo que tiene ella de ser un dios jamás podrá cumplirse, preguntándole Medea rápidamente a qué se refería, pero Van ya se había marchado. Y por otro lado, Eden seguía en aquella colina, mientras era guiado por un pequeño pétalo blanco, hasta que éste se convertiría en una luz, que al tomarla, Eden se daría cuenta de que se trataba del arete que le había regalado a Aria, al mismo tiempo que éste comenzaba a llorar, sollozando, pidiéndole perdón y pronunciando el nombre de Aria, a la vez que, al caer una lágrima sobre el arete, este comenzaría al instante a emitir el cosmo de Aria, haciendo que aquel valle se llenase de flores y de una hermosa y peculiar luz, mientras Eden quedaba maravillado, y de repente miraba como si Aria se encontrase ahí, jugando y riendo, desprendiendo una gran felicidad que Eden jamás había visto, y reflexionando, diciéndose a sí mismo que esta era la razón por la que deseaba tanto llevarla hasta ahí, y en general lo que más anhelaba era un día llegar a ver esa sonrisa y compartir esa felicidad con ella, entendiendo que era Aria quien de alguna manera le estaba mostrando ese paisaje, preguntándose si de verdad él merecía ver el mismo mundo que ella veía y por qué se lo estaba mostrando, mientras sentía cómo al lado de él alguien sostenía su mano de forma cálida, comenzando a llenarse de un sentimiento de tranquilidad y amor, a la vez que Eden entendía por fin que ella nunca estuvo en contra de estar a su lado, pero el mundo en el que él quería estar era diferente, al igual que lo que ella esperaba de él, y estaba equivocado, ya que por fin entiende que el poder sirve para proteger a otros y al mundo que ella tanto amó, agradeciéndole por haber vuelto a darle una nueva oportunidad al mostrarle cuál era el camino que debía seguir. Mientras cambiábamos de escena y mirábamos cómo Soma y Haruto seguían subiendo, preguntándose hasta dónde habían sido enviados, agregando Haruto que ya estarían más lejos de no ser porque alguien decidió quedarse a tomar una siesta, mientras Soma le decía que no fue a propósito, ya que no había dormido bien en los últimos días, pero Haruto lo interrumpiría, diciéndole que mejor avance más rápido para llegar a la próxima casa, ya que ya se está cansando de oír sus chistecitos, que viene repitiéndole por todo el camino, a lo que Soma le reclamaba que sus chistes no eran malos y a todos los demás sí les gustaban, pero al instante verían que ya estaban a punto de llegar a la casa de Leo, entrando en ella, pero al instante Van les diría que sería mejor que regresaran por donde venían, ya que de dar un paso más morirían.
y Soma tenía un escalofrío al recordar cómo había sido apalizado por él anteriormente, pero se llenaba de valor, diciendo que, aunque fue un recuerdo desagradable, ya no tenía las mismas fuerzas, mientras Van hacía crecer su cosmo, cambiando el terreno de combate, diciendo que un pequeño cachorro jamás sería rival para un león, a lo que Soma se lanzaría furioso a atacar para vengarse del golpe que le dio en Babel, pero sería detenido únicamente con un dedo, así que Haruto aprovecharía la situación para lanzar su técnica Aullido de Lobo Blanco, pero este sería también repelido solamente con el cosmo de Van, saliendo volando ambos por la fuerza de la explosión, mientras Haruto le cuestionaba por qué uno de los antiguos caballeros, compañero de Seiya y de los otros, había traicionado y se había vendido al mal, si poseía el poder suficiente para ir en contra de Marte, para proteger ese mundo, ¿o era acaso que estaba siendo controlado de alguna manera? A lo que Van le respondería que se equivoca, ya que él está más cuerdo que nunca, así que su lealtad hacia Marte no es ninguna equivocación, contándoles cómo hace varios años, mientras buscaba aspirantes a caballeros, conoció a un hombre que le pidió que le enseñase lo básico para poder defenderse a él y a su familia, en caso de necesitarlo, así que él accedió, y durante un tiempo convivió con él hasta que tuvo que irse, y tiempo después aquel hombre volvió, presentándose ante él ya no como aquel amigo con el que convivió en aquel entonces, sino como un guerrero de la oscuridad, haciéndose llamar Marte, quien le explicó todo y cómo quería convertir el mundo en uno lleno de paz y felicidad, sin que nadie sufriera. Así que fueron sus palabras y convicciones lo que lo conmovieron tanto que lo hicieron darse cuenta de la verdad, y decidió seguirlo para crear un mundo perfecto, convirtiéndose en su mano derecha, con la misión de cuidar y proteger a sus hijos, que se convertirían en los gobernantes del nuevo mundo. Es por eso que de ser un pequeño cachorro, ahora es un león poderoso y orgulloso de servir y cuidar y proteger a su señor. Es por eso que él es el más leal de todos los caballeros hacia Marte. Así que furiosos, ambos chicos se lanzarían a atacar, diciéndole que él no es más que un maldito traidor que vendió su alma al mal por unas palabras bonitas, además de que esa armadura no le pertenece, puesto que su verdadero portador es el padre de Kagajo, así que solo es un desgraciado impostor, o sea, un cobarde sin honor ni orgullo propio, pero ninguno de sus ataques surtiría efecto, así que Van le respondería que no le importa el llanto de dos pequeños cachorros, mientras su rugido sea así de fuerte, lanzando su técnica Rugido del Rey, provocándoles un gran daño a ambos, pero Haruto lograría darse cuenta de cómo funcionaba su técnica, así que una vez explicándola de cómo funcionaba, siendo que se dividía en dos ataques, Soma le diría que le demostrará quién es un verdadero león y quién un gato viejo, lanzándose de nuevo a atacar, siendo repelidos una y otra vez, pero no se rendirían, siendo Haruto el encargado de usar sus técnicas ninja para distraer a Van, mientras Soma atacaba con su poder bruto, pero al instante serían derribados por el rugido del rey, así que cansado de lo mismo, Van les diría que ya se largaran de ahí, ya que se estaba cansando de jugar con los cachorros, pero ambos poniéndose nuevamente en pie, le dirían que no obedecerán nada que venga de una escoria como él, además de que rendirse y huir son las cosas que más odian ambos, así que Van en sus pensamientos diría que todos ellos poseen una voluntad inquebrantable, que han ido cultivando durante todas sus batallas, y por si fuera poco empiezan a comprender sus verdaderas fuerzas, acercándose al séptimo sentido, pero que aún con eso no es suficiente y debe ayudarlos a alcanzar su máximo potencial para que puedan salvar al mundo y a Athena, ya que está seguro que mientras sus lazos de amistad sean fuertes podrán vencer cualquier adversidad, así como le enseñaron sus hermanos, exclamando que le mostrasen todo su poder, comenzando un feroz intercambio de ataques, provocando cada vez más daño a los jóvenes, hasta que Soma le diría que al fin las articulaciones le están fallando y su ataque va cada vez más lento. Preguntándole Van de qué hablaba, así que Soma le diría que ya puede ver su técnica, así que ahora solo debe elevar su cosmo para moverse a la misma velocidad que los caballeros dorados y detenerla, comenzando así los tres a elevar sus cosmos al máximo, mientras los dos jóvenes le pedían a Aria que les ayudase a ver el camino, como lo había hecho en otras ocasiones, lanzando así los colmillos de viento y el fuego ardiente del león menor contra el rugido del rey, logrando detener la técnica de Van, pero quedando sumamente exhaustos, mientras Soma le recalcaba que incluso los cachorros pueden lograr milagros si se lo proponen, así que Van los felicitaría,
agregando tranquilamente que obligaron a sus cosmos a hacerse más fuertes y los sumaron a sus experiencias de ver la misma técnica varias veces, pero les cuestionaría qué harían ante una técnica que jamás habían visto, incrementando su cosmo de una manera sorprendente, exclamando que les mostrará la técnica más poderosa del león, lanzando así el plasma relámpago, dejando a Soma sumamente sorprendido ante tal ataque, sin poder moverse, pero Haruto lograría reaccionar a tiempo, elevando su cosmo y pidiéndole a Athena que le diera fuerzas, lanzando así su aullido de lobo blanco, chocando ambos ataques con una gran intensidad, que lograría ser percibida por Koga y los otros que aún seguían subiendo, preocupándose al ver que el cosmo de Haruto empezaba a debilitarse. Mientras en la casa Haruto habría logrado proteger a Soma del ataque, pero debido al gran poder de Van, tanto él como su armadura habrían sufrido grandes daños, mientras con sus últimas fuerzas le decía a Van que mientras la luz de Athena los esté guiando, ellos seguirán levantándose una y otra vez, e incluso si uno de ellos cae en el intento, el otro continuará hasta conseguirlo, porque ellos están preparados para morir y su amistad los ayuda a impulsarse a seguir adelante, estando seguros de que él comprende ese sentimiento porque fue un caballero leal a Athena y su cosmo lo delata, ya que en este ataque pudo sentir no el cosmo de un traidor, sino el de un caballero. Para así furioso, Soma exclamaría el por qué el predecesor de su armadura se rebajó a ser un maldito cobarde. Así que Van, riendo, le diría que en sus tiempos los alumnos eran más respetuosos con sus maestros, cuestionándole Soma de qué hablaba, ya que él jamás fue instruido por él. Así que Van le cuestionaría cómo fue que se convirtió en caballero luego de la muerte de su padre. Así que este contestaría que luego de que su padre murió no tiene claros sus recuerdos, solo sabe que un día llegó a Palaestra con la armadura y ahí se convirtió en un caballero. Así que Van le haría la pregunta de quién había sido el maestro de su padre. No obstante, este desconocía esa información, así que al ver que no lo sabía, le revelaría que él fue el maestro de su padre, Kazuma, y quien le dio el rango de caballero de plata de la Cruz del Sur. Así que Soma, impactado ante tal declaración, le reclamaría el por qué, si era su discípulo, por qué permitió que le quitaran la vida, respondiendo que ya en su momento se lo dijo, pero se lo volverá a decir, pidiéndole perdón, ya que de verdad le tenía mucho aprecio a su padre, puesto que no había tenido ningún alumno tan prometedor como él, siendo que era la viva imagen de lo que ellos querían que las próximas generaciones de caballeros representaran. No obstante, se enteró demasiado tarde de que Marte había mandado a Sonia a que lo asesinara, y no pudo llegar a tiempo para evitarlo. Así que Soma, aún más furioso, atacaría con su bombardero de león menor, con todo lo que tenía, mientras exclamaba que Van no era más que un maldito hipócrita que tuvo la oportunidad de salvar a su padre, pero no lo hizo, además de ser lo más deshonroso que había visto, y ni siquiera debía ser llamado caballero, ni portar esa armadura, porque no lo merece. Así que Van, repeliendo su ataque solo con su cosmo, le diría que puede que tenga razón, ya que no fue capaz de salvar a su alumno más prometedor, ni de guiar a Sonia por el camino correcto, o a Eden de enseñarle más claramente cuál era el camino que debía seguir, pero al menos está feliz de ver que él sí pudo convertirse en un gran hombre, diciendo Soma que todo fue gracias a su padre, y él no tuvo nada que ver, pero Van le corregiría, diciéndole que también fue su maestro, contándole lo que sucedió luego de la muerte de Kazuma, siendo que cuando llegó al lugar encontró a un pequeño Soma hundido en la tristeza, siendo algo muy triste de ver, siendo que él era un niño lleno de energía y felicidad, así que intentó ayudarlo, pero nada funcionaba, y él solo seguía sumido en su tristeza, hasta que le mostró su cosmo y volvió en sí, pidiéndole que lo entrenase para hacerse fuerte. Fue así como accedió. Sin embargo, durante ese tiempo él solo vivía por entrenar y hacerse fuerte, sin mostrar casi ninguna emoción, y él no pudo hacer nada para reanimarlo, pero pensó que estaría bien siempre que le enseñase todos los fundamentos que su padre le habría querido enseñar, pero Marte solicitaba sus servicios, así que tuvo que dejarlo en Palaestra junto a la armadura del león menor, pensando que ahí podría fortalecer todo lo que él ya le había enseñado, siguiendo con su entrenamiento, y gracias a los compañeros que lo rodeaban pudo recobrar aquel brillo que lo caracterizaba y terminó convirtiéndose en el hombre que es ahora,
dejando a Soma sorprendido, intentando recordar aquello, exclamando que no entiende el por qué si es una buena persona, pero sirve a Marte, además de no tener sentido que le cuente todo eso mientras están peleando a muerte, siendo enemigos, o si acaso lo hacía para distraerlo del combate y tuviera más ventaja, dando un gran grito, diciendo si acaso no tiene honor ni orgullo, quedando exhausto, dejando un silencio desolador, mientras Van elevaba su cosmo, y Haruto lograba ver algo que lo dejaría atónito, pidiéndole a Soma que viera aquello, para así Soma mirar rápidamente a Van, quedando igual de impactado, al ver cómo Van tenía una figura sumamente triste, mientras desde sus ojos caían lágrimas de sangre, preguntándose ambos chicos el por qué. Pero Van, rompiendo el silencio, les diría que tienen razón y es un cobarde sin nada de honor, pero su orgullo es lo que aún posee y jamás dejará que nadie se lo arrebate. Es por eso que quiere que ellos le demuestren cuál es su orgullo de ellos y si es suficiente para proteger el mundo, exclamando que si su orgullo es débil se los quebrará en un instante, poniéndose serio y exclamando que muriesen, lanzando su técnica llamada Ascensión del León Menor, mientras Soma y Haruto, mirándose decididos, harían arder sus cosmos hasta el infinito, lanzando sus técnicas más poderosas, provocando un gigantesco choque de poderes, mientras Van, lleno de satisfacción por dentro, recordaría cuando entrenaba al pequeño Eden y a Kagaho, y cómo estos nunca se rindieron, siendo perseverantes en cada entrenamiento, apoyándose entre ambos, ya que mientras sus lazos de amistad fueran lo suficientemente fuertes, no habría nada que no pudiesen lograr, apoyándose entre ambos, agregando que espera que su joven alumno pueda sentir aquella batalla y recuerde ese sentimiento para que despierte su verdadero ser, además de sentirse triste porque ya no podrá verlo seguir creciendo, pero que ya ha llegado el momento de que traiga a su viejo amigo de regreso. Al mismo tiempo que desde el jardín de flores, Eden lograba sentir los cosmos chocando entre sí, pensando que una vez más aquellos inútiles lograron un milagro y derrotaron a su maestro, así que quizás no sea tan malo ir a pelear a su lado, mientras se secaba las lágrimas y con total determinación exclamaba que ese mundo que se está creando no es en el que él quiere vivir, ya que ahora vivirá como un caballero de Atena que protege la paz del mundo. Por ende, él hará razonar a su padre, ya que de no ser así, él estará dispuesto a detenerlo a la fuerza, así deban perder ambos la vida, comenzando a derramar lágrimas de sangre, haciendo arder su cosmo, superando su límite, mientras la figura de Arya lo miraba con orgullo y se iba desvaneciendo, a la vez que todo el santuario lograba sentir su despertar. Al igual que en la casa de Leo, el choque habría terminado, con ambos jóvenes en el suelo malheridos, mientras Van yacía con una gran herida en el brazo derecho, felicitando a los cachorros por haber obtenido ya sus colmillos, dirigiéndose a Soma, explicándole que la técnica que usó es la más poderosa de la constelación del León Menor que pudo desarrollar, ya que usa hasta la última célula de su cuerpo para atacar, además de pedirle prestado poder también a la constelación de Leo, pero de no saber controlarla terminará destrozando su propio cuerpo, al instante que se daban cuenta de la explosión de cosmos de Eden, aliviando a Van de que sus sentimientos pudieron llegarle y ahora podrá avanzar forjando su propio camino, deseando poder tener más tiempo para verlos llegar a ese punto, pero él también debe seguir a su orgullo, diciéndoles a los jóvenes caballeros que ya debían continuar con su camino, cuestionándole Soma si es que se había asustado por el poder de unos cachorros, ya que él está listo para el segundo round, pero Haruto lo detendría, mientras Van, dándole la espalda, les diría que sus orgullos superaron al de él, así que él perdió la batalla, así que tienen todo el derecho de cruzar, pero antes de poder decir algo más, una voz apresurada le gritaría que esperara, viendo cómo a toda prisa llegaría Kagaho, pidiéndole a Van que no lo hiciera y mejor le permitiese que lo acompañaran, pero Van sin mirarlo le diría que esa no es su batalla, ya que él tiene que hacerse responsable de lo que hizo, estando al servicio de Marte, e enmendar todos esos errores. Entonces Kagaho, desesperado, le pediría que los esperase para todos llegar con Marte, pero Van simplemente le respondería que no quiere estar cuidando de niñitos inútiles que no poseen ni la fuerza para cuidarse ellos mismos, así que Kagaho, lleno de furia, exclamaría que en ese caso peleará ahí mismo contra él para no dejarlo pasar,
porque no quiere perder a más seres queridos sin que él pueda hacer nada. Así que Van gentilmente le pediría que lo dejara irse, ya que debía salvar a su orgullo de caballero, o de lo contrario no podría ver a ninguno de ellos nuevamente a la cara. Además de que él tiene otra misión más importante que estar discutiendo con un viejo león, despidiéndose, recordándole a su alumno que jamás olvide esa determinación que posee y le prometa que sin importar qué, vivirá feliz con el orgullo siempre en alto, dándole una última mirada y con una ligera risa decirle que aunque sea hijo de Ikki, llorar también es válido para los Fénix, marchándose del lugar, mientras Kagajo no podía más que contenerse a sí mismo, maldiciendo a Marte y comenzando a avanzar junto a Soma y Haruto. Así, tras haber avanzado un poco, Soma le pediría una explicación a Kagajo sobre lo de Van. Así que Kagajo, ya controlándose y habiéndose calmado, les empezaría a contar la historia de Van.